Hasta acá, amigos, todo viene siendo bastante simple. Fíjate que cuando hablamos de los fish y de los nit, poco y nada discriminamos nuestras acciones de acuerdo a la posición. ¿Por qué? Porque la posición no es tan necesaria o indispensable en dos casos. Primer caso, cuando los stacks no son dips, porque la ventaja de la posición se incrementa a medida que los tamaños de los stacks se incrementan. El caso más extremo es cuando vamos all-in. Cuando vamos all-in no importa nada si tenemos posición o no tenemos posición, porque ya estamos all-in. El segundo caso, donde importa poco, cuando los stacks no son pequeños, es cuando la diferencia de capacidades o el edge que tenemos en contra de determinado jugador es tan grande que la equipara. En el caso de los fish y de los nits, como muchas veces podemos ponerlos en un rango exacto de dos cartas exactas o un rango súper acotado, la posición mucho no importa. Y si me apurás, te digo que no solamente es más divertido, sino que quizás también es más rentable jugar fuera de posición cuando vos sabés exactamente qué cartas tiene el rival. Vos me vas a decir, sí, pero fuera de posición, si haces un check raise, podés estar incrementando el fall equity cuando, estando en posición, podés hacer triple barrel por valor y que el tipo foldee muchas menos veces. Y a los que no me creen que esto pueda ser así, les dejo una pequeña tarea o challenge para que hagan en su casa en su tiempo libre. La próxima vez que estén absolutamente seguros que el tipo tiene par de ases y decidan no hacerle caso al establishment del póker que les dice que tienen que pensar en rango, sino a mí, que les digo que si tienen ases es porque tienen solamente ases, hagan un experimento en nombre mío. Después de esto vamos a hablar en un capítulo entero acerca del overbet, pero cuando estén tan seguros que el tipo tiene ases, hagan check. Cuando el tipo haga la apuesta de continuación, háganle un check raise de 50x, no importa. Si el tipo pone 2 ciegas, ustedes le ponen 300 ciegas, no importa, y van a ver lo que pasa. De ahora en adelante la cosa se va a poner más divertida porque falta hablar de los donks y de los regulares, buenos y malos. Y en los tres casos sí tenemos que tener mucho en cuenta la posición. Puede llegar a ser un grano en el culo jugar pozos triveteados fuera de posición con cualquiera de estos tres tipos de jugadores. Si vos me das a elegir entre dos escenarios, uno en el cual voy a jugar una mano fuera de posición con un regular y una mano in position con un donk, o el otro escenario donde voy a jugar una mano fuera de posición con el donk y una mano in position contra el regular, a mí dame el escenario donde juego in position contra el donk y fuera de posición contra el reg. ¿Esto significa que es rentable jugar pozos triveteados fuera de posición contra un reg? No, en absoluto. Vamos a perder plata. ¿Vamos a perder menos plata a largo plazo jugando pozos fuera de posición contra un reg que contra un donk? No. Posiblemente vamos a perder más plata que la que perdamos contra un donk. Si es que perdemos plata contra un donk, yo te diría que le vamos a ganar plata a un donk y vamos a perder plata contra un reg. Entonces, ¿por qué elijo ese escenario? Porque en todo el universo de pozos triveteados no hay situación más rentable, más jugosa que jugar un pozo triveteado contra un donk in position. Es una mina de oro. Y ese es el interesante tema que nos convoca en el día de hoy aquí en el norte de Moscú, en el patio trasero de mi casa, el mismísimo jardín botánico. Vamos a hablar de la respuesta al trivet en contra de los donk. Y como acabo de decir, la posición es crucial a la hora de desmenuzar el asunto. Primero vamos a hablar de cuando estamos fuera de posición. A los efectos de este video vamos a hablar de cuando estamos fuera de posición desde posiciones tempranas, o puede ser inclusive hasta cutoff, y esta persona nos trivetea in position desde posiciones tardías. Le hace bottom contra alguna posición cualquiera, o cutoff contra hijack u otra posición cualquiera, etcétera, etcétera. No está incluido en todos este análisis la guerra de ciega, porque cuando nosotros abrimos de small blind y el big blind donk nos trivetea, también estamos fuera de posición. Vamos a tener un capítulo entero dedicado a la guerra de ciegas más adelante. Entonces, te repito, a la hora de hacer cualquier tipo de análisis, de darte cualquier tipo de opinión o consejo a lo largo de este video, ni se me va a cruzar por la cabeza la situación de guerra de ciegas. Puede que alguna de estas estrategias sirva para la guerra de ciegas y puede que otra no sirva en absoluto. Eso lo vamos a ver más adelante. Queda absolutamente fuera de discusión por lo que queda de este capítulo. Primero y principal, vamos a categorizar a los donk como hacemos siempre con todo tipo de jugador.
Ya sabemos de antemano, porque lo vimos en el primer capítulo, qué es un donk específicamente, y todos sabemos lo que es un donk. Desde el punto de vista técnico o matemático, es un tipo que está completamente pasado de rangos y juega muchas manos y las juega de manera agresiva. Es decir, a diferencia de un fish que va a tener un HUD de 85, este tipo va a tener un HUD de 80-40 o 70-60. En el universo de donks vamos a tener un montón de escala de grises. Vamos a tener desde un donk que tenga 80-50 hasta un donk que tenga 40-40. Hay mucha gente que juega solamente a abrir y que está completamente pasada porque está abriendo absolutamente cualquier carta que se le ocurra jugar. Cuando otra persona con dos neuronas funcionando, hay situaciones en las que va a ser fold o va a ser simplemente call, este tipo te va a trivetear o te va a abrir el 100% de las manos que juegue. Vos estás en todo tu derecho de llamarlo un regular bueno o un regular malo o un regular pasado de agresividad o como vos quieras. Yo lo llamo donk. En todo caso será el menos donks en la escala de donks o el donk con un poquito más de idea de cómo es el juego post-flop, pero para mí un tipo que tiene 35-35 y 20% de trivet contra el steel responde foldeando el 70 y restileando el 30. Un tipo que le explicaron que no se puede hacer call, que el póker es una cuestión de hacer bet, trivet. Ese tipo para mí es un donk. Y hay un 90% de chance de que post-flop se comporte casi como cualquier donk. Te repito, con un poquito más de idea y quizás con un poquito menos de locura, pero va a seguir teniendo un nivel de apuestas del tipo C-bet 100% y second barrel arriba del 50% y tercer barrel arriba del 50%. En conclusión, es una mina de oro apostadora compulsiva, con un rango un poco menos caótico que el de un donk que va a tener 80-60. Por supuesto. Entonces abrimos y un donk in position nos trivet. Lo primero que tenemos que hacer es mirar el stack efectivo y calcular después de pagar la apuesta, en teoría, cosa que vamos a hacer pocas veces, cuál sería el SPR que quedaría en el pozo triveteado, como para tener una idea a qué tipo de guerra estamos yendo y qué tipo de arma necesitamos en el caso de que nos guste la idea y decidamos pelear esa batalla. Este consejo cuenta tanto para los donks como para en los siguientes videos los regulares. En los pozos triveteados vamos a tener un SPR generalmente bajo, hablando siempre de entorno de torneos o de mesa cash con hasta 100 ciegas. A menos que estemos jugando super deep stack, cualquier pozo triveteado donde nosotros decidamos hacer call va a tener un SPR bajo. Y contra un fish o contra un nit, este SPR bajo puede ser manejable, puede convertirse en jugable si nosotros tomamos una postura pasiva contra un tipo que en general también es pasivo, salvo de que lleve las nuts. Entonces, como te dije hace un rato, estos tipos van a tener un c-bet en pozos triveteados de casi el 100% y van a seguir desperdigando fichas por toda la mesa, en todas las calles cuando estén in position. Cuando estén out of position posiblemente también, pero estamos hablando cuando nosotros estamos out of position. Entonces, cualquier tipo de call que hagamos, se nos viene un pozo con SPR pequeño y con una persona agresiva que no nos va a dejar ver gratis ninguna calle. En teoría tenemos que asumir eso y en teoría tenemos que hacer nuestro plan basándonos en eso. Después, si el tipo resulta que es una máquina de hacer checks cuando no conecta, o es una máquina de hacer check en todas las manos, conecte o no conecte, y nos deja ver out of position, la cuarta carta gratis, ya sea protegiendo su rango de check con manos fuertes o simplemente haciendo una especie de keep up cuando no conecta, mucho mejor. Tomamos notas y nos adaptamos contra ese jugador más adelante. Pero en principio tenemos que asumir que si nosotros hacemos call, caiga lo que caiga, cuando pasemos ese tipo va a hacer c-bet y nos va a poner en una situación de compromiso o nos va a ejercer presión. Entonces volvamos con la máquina del tiempo un poco hacia atrás y recordemos cuando les hablaba de la mentalidad con la que deberíamos encarar cada pozo: mentalidad de aire o mentalidad de nud. En este caso, evidentemente, tenemos que encarar cada uno y todos los pozos que juguemos triveteados out of position contra este tipo de jugadores con la mentalidad de aire. Vamos a fallar la mayoría de los flop, como van a fallar también ellos. Y muchas veces el que tira la primera piedra gana,
pero otras veces gana el que tira la piedra más grande. Y en algún momento de todo este curso me voy a tomar 5 o 10 minutos, les prometo, para analizar mucho más en profundidad este concepto de la piedra más grande. Pero sería bueno que agarren papel y virome y lo anoten, porque es útil para un montón de situaciones, no solamente para esta. Inclusive en este caso ni siquiera sé si sirve mucho a lo que estamos tratando hoy, pero siempre es importante guardarse la piedra más grande en cualquier tipo de contexto donde los dos jugadores tienen un rango wide.